bienvenidos. Hoy vamos a resolver los últimos 3 ejercicios de esta serie de 10 ejercicios sobre estructura interna y propiedades de los cuerpos, este tema del área de propiedades de la materia. El ejercicio 8 nos dice, calcula la cantidad de sustancia que hay en un litro de agua. Considera que el número de moléculas de ella en un centímetro cúbico es 3.7 por 10 a la 22. Bien, tenemos el número de moléculas de agua que hay en un centímetro cúbico de agua, pero nos preguntan que calculemos, nos piden que calculemos la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles que hay en un litro de agua. Entonces, si tenemos el número de moléculas en un centímetro cúbico, podemos obtener el número de moléculas en un litro. ¿Por qué? Porque un litro equivale en centímetros cúbicos, equivale a 1000 centímetros cúbicos. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Si yo tengo que en un centímetro cúbico hay 3.7 por 10 a la 22 moléculas, estas moléculas que hay en un centímetro cúbico las multiplico por 1000 y esto va a ser lo que voy a tener en 1000 centímetros cúbicos, que es un litro. Y esto me da 3.7 por 10 a la 25. Estas son las moléculas que hay en un litro de agua. Las moléculas de agua en un litro de agua. Pero lo que me piden a mí es la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles que hay en ese litro de agua. Nosotros sabemos que el número de moléculas que hay en un mol es lo que llamamos el número de Avogadro. El número de Avogadro es el número de átomos o el número de moléculas o en general el número de partículas que hay en un mol de una sustancia. Entonces, ese número de Avogadro equivale a 6.022 por 10 a la 23. Son moléculas por mol o átomos por mol. En este caso, como estamos hablando de moléculas de agua, pues son moléculas de agua por cada mol de agua. Este número lo podemos redondear y dejarlo en 2 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, si yo quiero saber cuántos moles hay en este total de moléculas, pues divido 3.7 por 10 a la 25. Vean que estas son moléculas. Esas moléculas las divido entre el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 moléculas por mol, y entonces voy a tener el número de moles que hay en ese volumen de agua. Divido 3.7 por 10 a la 25 entre 6 por 10 a la 23 y eso me da 61.666667. Este es el número de moles. Si queremos redondear un poquito y dejarlo en dos cifras significativas, podemos expresarlo como 62, ¿sí? En dos cifras significativas, 62 moles. Esto sería, si queremos ser más exactos, pues serían los 61.67. Esa es la cantidad de sustancia que hay en un litro de agua. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 9 nos dice, por el orificio de una jeringa donde usualmente se coloca la aguja, se introduce una gotita de agua a 20 grados centígrados. La jeringa se calienta y el agua pasa a vapor a 100 grados centígrados. En el inciso A nos preguntan, ¿cuántas veces mayor será el volumen del vapor que el de la gota, el de la gotita? Y en el inciso B nos dicen, si el volumen de la gota es 8 milímetros cúbicos, ¿cuál es el del vapor? ¿Cuál será el volumen del vapor? Es lo que nos preguntan en el inciso B. Y luego nos proporcionan algunos datos. Nos dicen que la densidad del agua a 20 grados centígrados es 1.0 gramos por centímetro cúbico
Y a 100 grados centígrados, la densidad del vapor a 100 grados centígrados es 6 por 10 a la menos 4 gramos por centímetro cúbico. Pues bien, en este ejercicio nos proporcionan algunos datos. Por ejemplo, nos dan el volumen del vapor. El volumen del vapor es 8 milímetros cúbicos. Nos dan también la densidad de la gota, del agua líquida, pues a 20 grados centígrados, 1.0, lo voy a poner como 1 solamente, gramos por centímetro cúbico. Y nos dan también la densidad del vapor. La densidad del vapor, que es mucho menor, 6 por 10 a la menos 4 gramos por centímetro cúbico. Bien, en el primer inciso nos preguntan cuántas veces mayor será el volumen del vapor que el volumen de la gota. Hay una propiedad de la materia que nos relaciona al volumen y a la masa, que es la densidad. La densidad en general es masa entre volumen. Masa entre volumen es la densidad. En este caso estamos hablando de una gota de agua. Esa gota de agua se calienta, se vuelve vapor, pero la masa de esa gota de agua no cambia. La masa de la gota y la masa del vapor va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el volumen que ocupa la gota y el volumen que ocupa el vapor. ¿Cómo afecta la densidad? Vean que la densidad cambia de 1 a 6 por 10 a la menos 4. La densidad disminuye bastante. Si despejamos volumen de esta fórmula, vean que volumen es igual a masa entre densidad. De manera que aquí podemos ver cómo afecta la densidad. Cuando la masa permanece constante, por ejemplo, si la densidad disminuye, que es lo que está ocurriendo con la gota de agua que se introdujo en la jeringa, la densidad disminuye. Si la densidad disminuye, vean que el volumen va a aumentar cuando la masa es constante. Por ejemplo, si la densidad se reduce a la mitad, el volumen se va a duplicar. Si la densidad es una décima parte de lo que era antes, entonces el volumen va a ser 10 veces más, se va a multiplicar por 10. Si la densidad disminuye 1000 veces a una milésima parte de lo que era, entonces el volumen se va a multiplicar por 1000. Así es como afecta la densidad. Entonces, si yo quiero saber cuántas veces mayor será el volumen del vapor que el volumen de la gota, lo que tengo que hacer es saber cuántas veces mayor es la densidad de la gota que la densidad del vapor. ¿Cómo hago eso? Haciendo una comparación simplemente. Voy a dividir la densidad de la gota entre la densidad del vapor y entonces voy a saber cuántas veces mayor es la densidad de la gota que la densidad del vapor. Ese número de veces que resulte mayor la densidad de la gota que la densidad del vapor va a ser el número de veces que va a ser mayor el volumen del vapor que el volumen de la gota. Entonces, procedo a hacer ese cociente, esa división. La densidad de la gota es 1 gramo por centímetro cúbico, lo divido entre la densidad del vapor, que es 6 por 10 a la menos 4 gramos por centímetro cúbico. Vean que las unidades se van a cancelar, gramos con gramos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, y al hacer la división, 1 entre 6 por 10 a la menos 4 nos da un resultado de 1666.666667. Voy a redondearlo aquí. 1666.67. Esta cantidad de veces que es mayor la densidad de la gota que la densidad del vapor es igual al número de veces que es mayor el volumen del vapor que el volumen de la gota. 1666.67 veces mayor. Esa es la respuesta
al primer inciso, al inciso A. En el inciso B nos dicen, si el volumen de la gota es 8 milímetros cúbicos, ¿cuál es el del vapor? Pues acá tenemos el volumen de la gota, 8 milímetros cúbicos. Lo voy a convertir a centímetros cúbicos, ¿sí? Lo voy a convertir a centímetros cúbicos. Esto sería, para convertir milímetros cúbicos a centímetros cúbicos, voy a partir de que un centímetro equivale a 10 milímetros. Esto es lineal, es longitud. Pero si yo quiero centímetros cúbicos, elevo al cubo un centímetro y entonces tengo que elevar al cubo del otro lado. Esto me va a dar un centímetro al cubo, pues es un centímetro cúbico. Y 10 milímetros al cubo va a ser 10 por 10 por 10, o sea, 1000 milímetros al cubo, milímetros cúbicos. Lo que significa que un centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. Entonces, para hacer la conversión, los 8 milímetros cúbicos los voy a multiplicar por este factor de conversión. Como tengo milímetros cúbicos arriba, voy a poner milímetros cúbicos abajo. O sea, voy a dividir entre 1000 milímetros cúbicos y voy a multiplicar por un centímetro cúbico. De manera que vean que milímetro cúbico y milímetro cúbico se van a cancelar y el resultado me va a dar 8 por 1 entre 1000. Serían 8 por 10 a la menos 3 y estos son centímetros cúbicos. Este es el volumen del vapor. ¿Sí? Perdón, ese es el volumen de la gota. Todo el tiempo estuve llamándole a eso volumen del vapor. Este es el volumen de la gota. Sí, aquí está. Dice, si el volumen de la gota es 8 milímetros cúbicos, ahí está. ¿Cuál es el volumen del vapor? El volumen del vapor es lo que voy a calcular. ¿Cuál va a ser el volumen del vapor? Pues si yo ya sé que el volumen del vapor es 1666.67 veces mayor que el volumen de la gota, pues entonces voy a multiplicar el volumen de la gota, que es 8 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos, lo voy a multiplicar por esta cantidad de veces que es mayor el volumen del vapor, 1666.67. Y eso me va a dar, a ver, 8 por 10 a la menos 3 por 1666.67. Esto es igual a 13. 13.3, 13.33. Estos son centímetros cúbicos. Este es el volumen del vapor. Si lo queremos manejar con dos cifras significativas, esto equivale o es aproximadamente igual a 13 centímetros cúbicos. ¿Sí? 13 centímetros cúbicos, ese sería el volumen del vapor. Con eso damos respuesta a este ejercicio 9. Vamos a pasar al último ejercicio. El ejercicio 10, que tiene relación con el anterior. Dice, el volumen de la gota de agua del problema anterior, o sea, 8 milímetros cúbicos, equivale al de un cubito de arista 2 milímetros. Inciso A, argumenta esta afirmación. Inciso B, dice, ¿qué tamaño tiene la arista del cubo al que equivale dicho volumen transformado en vapor? Y en el inciso C dice, ¿cuántas veces mayor es la separación promedio de las moléculas de la gotita y las del vapor? De las moléculas en la gotita y en el vapor. Pues bien, me piden primero que argumente la afirmación inicial. Dice, el volumen de la gotita de agua del problema anterior, o sea, 8 milímetros cúbicos, equivale a un cubito de arista 2 milímetros. Esa afirmación, ¿por qué será cierta? Bueno, tenemos un volumen, en el caso de la gotita, un volumen de 8 milímetros cúbicos. Dice, equivale a un cubito, a un pequeño cubo de arista 2 milímetros. Lo que pasa es que si este volumen de 8 milímetros cúbicos lo queremos poner en un cubo, sería así, un cubo
de 2 milímetros por 2 milímetros por 2 milímetros. Eso es lo que dice. Vean, si aquí hay 2 milímetros, acá en esta otra dimensión hay 2 milímetros y acá también hay 2 milímetros. El volumen de este cubo es 2 por 2 por 2. Y eso me da 8 milímetros cúbicos. Esa es la argumentación. Ahora bien, el inciso B dice, ¿qué tamaño tiene la arista del cubo al que equivale dicho volumen transformado en vapor? Recuerden que en el ejercicio anterior, el volumen del vapor fue de 13 centímetros cúbicos. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser la arista de este cubo? Pues ahora va a ser un cubo más grandote, ¿no? Imagínense lo más grande, bastante más grande que el anterior, pero ahora tengo un volumen de 13 centímetros cúbicos. ¿Cuál va a ser el valor de cada arista? Pues, a ver, si es un cubo, va a ser raíz cúbica de 13 por la raíz cúbica de 13, ¿sí? Por la raíz cúbica de 13. ¿Por qué? Porque es el volumen de un cubo, que es el valor de una arista elevada al cubo. Si a la raíz cúbica de 13 la elevo al cubo, me va a dar 13. Entonces, quiere decir que cada arista, lo que me piden en el inciso B, dice el tamaño que tiene la arista del cubo al que equivale dicho volumen transformado en vapor. La arista va a ser igual a la raíz cúbica de 13. ¿A qué es igual la raíz cúbica de 13? A ver, raíz cúbica de 13 es igual a 2.35, ¿sí? 2.35 centímetros, que podemos aproximarlo a 2.4. Perdón, son las secuelas. Bien, ahora en el último inciso nos preguntan, ¿cuántas veces mayor es la separación promedio de las moléculas en la gotita y en el vapor? Bueno, lo único que tenemos que hacer es comparar cada arista. Esta arista del cubo pequeñito de 2 milímetros la comparo con esta arista que es de 2.4 centímetros. ¿Cuántas veces mayor es una que la otra? Y entonces ese va a ser el número de veces que está más separada las moléculas en el vapor que en la gota de agua líquida. Entonces voy a dividir 2.4 para el inciso C. Voy a dividir 2.4 centímetros entre 2 milímetros. Pero 2 milímetros, acuérdense que si quiero comparar dos longitudes, por ejemplo, las dos tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, puedo poner 2.4 centímetros entre 0.2 centímetros para que estén en centímetros también. Estos 2 milímetros equivalen a 0.2 centímetros. Y entonces, al hacer la división, 2.4 entre 0.2 me da que esto es igual a 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las moléculas van a estar en promedio, van a estar 12 veces más separadas. Dice, ¿cuántas veces mayor es la separación promedio de las moléculas en la gotita y en el vapor? Pues va a ser 12 veces mayor. 12 veces mayor en el vapor que en la gotita, obviamente. De esta manera terminamos con esta serie de 10 ejercicios sobre la estructura interna y las propiedades de los cuerpos. Este tema es del área de las propiedades de la materia, propiedades de la materia. Muchas gracias, hasta la próxima.